capitán. El barco. Eso es, El capitán es más. tú conoces ese término, en términos, el grumete. Acá, El grumete es, yo conozco el lenguaje marino bueno. sin haber, Adelante, sin haberme montado nunca ni en yola. pero, pero para nuestro amigo televidente, el grumete es el encargado de la limpieza en el barco. El rango de más alto, de más bajo categoría, pero de más alta utilidad. Exactamente. Y el capitán el piloto del capitán. Sí, el que dirige la embarcación, que conduce La embarcación y la nave, pues, también puede ser un avión. de los 7 mares. También los aviones, un capitán. Sí, sí. El capitán del vuelo tal. Y ocurre que era un coronel de la Fuerza Aérea. O un general, como el caso dominicano. O sea, aquí hubo varios pilotos, de los pocos pilotos. Tú sabes que la última compra masiva de aviones que tuvo el país precisamente fue aquella de los Tucanos, en la cual el país hizo una gran inversión y hubo muchos oficiales jóvenes dominicanos que fueron a entrenarse a Brasil con la finalidad de traer esos aviones al país. Pero Lo eso, lamentable es que muchos no pasaron el examen. pero esos son aviones de entrenamiento, De entrenamiento aviones y militares. vigilancia. Y vigilancia para detectar aquellos vuelos rasantes, embarcaciones que se acercan. Lo que tiran, Y como la seguridad de los lo que países, bombardean droga desde el aire. el bombardeo aquí está llegando ahora de otro lado. Los bombardeos ahora son un marítimo. Yo te decía que algunos jefes de la Fuerza Aérea, que luego terminaron siendo pilotos de jet, de aviones comerciales, algunos de Dominicana Aviación, y creo que otros fueron captados como pilotos de algunas de las líneas de aquí del área del Caribe. Y sobre todo piloto privado, porque tenemos muchas familias y personas adineradas que tienen sus naves Su especiales nave propias. privada, sí. Y Jet entonces, privado. y es privado. Y sobre todo los conductores de helicóptero han encontrado un gran mercado porque el traslado que se hace al interior del país de las clases adineradas y apoderadas se hace especialmente en helicóptero. Por ahí hay un renglón importante para la reforma fiscal. ¿Sabes que el auge de los helicópteros, más bien el auge de la adquisición de helicópteros de empresarios, como que ha disminuido? Porque han ocurrido varios accidentes donde han perdido la vida importantes empresarios. Y importante político en el mundo. El último fue el No, pero me refiero presidente, aquí en el país. pero en el mundo también. Los helicópteros son uno de los puntos muy vulnerables que Es tienen. el aparato más versátil, pero también Es muy vulnerable vulnerable. para poder ser intervenido, atacado. Y el último que murió en un vuelo de helicóptero fue el presidente de Irán. Sí. O sea, es un medio de transporte que puede aterrizar en cualquier lugar. En Pero, cualquier play. pero En cualquier también, play. pero también tiene la dificultad de que cuando falla, falla. Sí. Pero tú sabes, una de las maldades más expresivas que tuvo los vuelos o la regulación de vuelos fue en aquella ocasión que en medio de una campaña electoral el presidente Jorge Blanco prohibió los vuelos, que se aterrizara en El uso de helicópteros. el uso de helicópteros para que o la prohibición de que los helicópteros aterrizaran en lugares no indicados o lugares no señalados y autorizados por la aviación civil. Se estableció, o sea, inmediatamente las especulaciones llovieron de que esa disposición había sido dirigida. Dirigida, ¿cómo se llama? No, no específicamente, sino
por vía de consecuencia, evitar el desplazamiento del doctor Joaquín Balaguer, que era el candidato para las elecciones de 1986, el De la candidato oposición. reformista, De la oposición. Entonces, dicen que el doctor Balaguer le guardó eso al doctor Jorge Blanco. Y una de las acciones simbólicas del doctor Balaguer para demostrar que no le hacía falta el helicóptero para desplazarse a la campaña fue que en Jimaní había una actividad del Partido Reformista, me mandaron a mí a cubrirla, yo era Reportero. el editor político del Nacional, pero además estaba asignado a la campaña, a la cobertura de la campaña de Balaguer. Bueno, en una actividad en Jimaní, estamos esperando al candidato Balaguer y se apareció Guaroa manejando una camioneta, era como una Datsun de esas, ¿te acuerdas? Ni siquiera doble cabina, porque No, que doble cabina, era una camionetica, era una Toyota, de esa, pero muy destartalada. Valga la marca. Sí, pues. Se quedó el carro y tuvimos que subirlo aquí. No, eso fue un mensaje. Un mensaje. Llegó Guaroa manejando, Balaguer al lado, en la cabinita, y dos guardias detrás en la cama. Cuando llegó, digo yo, este viejo sí es sinvergüenza. Pero miren que viene el otro Balaguer. Lo que pasa es que era un mensaje. A mí no me hace falta un helicóptero para hacer una campaña. Y le estoy haciendo una camioneta de tartalada. Y ganó las elecciones. Y con mis colaboradores más cercanos en mi entorno. Y ganó las elecciones. Se parece mucho a lo que en la actualidad, que no lo he hecho, nuestras felicitaciones a Donald Trump por haber ganado las elecciones. Se parece mucho a lo que hizo con la declaración que hubo con los boricuas. Tiene que hacerlo doble. Con los boricuas, que se subió en un... Tiene que hacerlo doble tú. ¿Doble felicitación? No. Felicitaciones a Donald Trump y a los republicanos de los Estados Unidos. Y nuestra condolencia a todo el mundo. Bueno, el problema es que todo el mundo es una visión muy cegada. No, cegada, ¿no? Sí, una visión amplia. Fue muy especial el proceso porque fue prácticamente lo que reflejaban, señores, los medios de comunicación y lo que reflejaron el proceso electoral de Estados Unidos, el control de figuras importantes, el periodismo, las encuestas, todo indicaba que estaban punta con punta. Y difundí mucho un mensaje que me envió un tío que vive en Miami, Santiago Guzmán. Republicano, ¿verdad? Sí, él es republicano. Dice, si las encuestas andan por el camino que indican de que están puestas cabeza a cabeza. Cabeza a cabeza, bueno, aquí yo le mando la encuesta más importante que tiene Estados Unidos, que realmente son las bancas de apuestas o las bolsas de apuestas. Sí. Aquí está 30-50. Si ustedes quieren ganarse un dinero, apuesten. Kamala 30, Trump 50. Apuesten lo que quieran. Y ese mensaje yo se lo mandé a muchos amigos que me salían con esa pachotada de que la cosa andaba. Nelson, prácticamente después del atentado, eso quedó prácticamente sellado porque lo convirtieron en víctima. Pero además ahí hubo dos momentos importantes que definieron eso muy temprano. Todos los traspiés que tuvo el Partido Republicano, el Partido Demócrata para armar su candidatura. Por la insistencia de Biden de querer repetir. Por la insistencia contra toda lógica. Viento y marea. Y un señor que anda despistado. Ahora, yo no sé si él se habrá enterado de que perdieron. No, ya llamó otro. Ya se lo comunicaron. No, pero quizá hoy se olvidó de eso. No, ya llamó otro. Ya lo llamó.
Y la otra es entonces el atentado, y de ahí para acá, Hay todos los elementos colaterales que fueron ayudando a la campaña y el hay tres candidato Donald puntos Trump. importantes para mí en este proceso electoral que ganó Donald Trump en los Estados Unidos. Es, primero, vamos a tener prontamente embajador, después de 4 años de ausencia, vamos a tener o un embajador o una embajadora. Asimismo, en esos términos, embajador o embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana tenemos Tú sabes que no existe la palabra embajadora en el término diplomático. Que la embajadora es la esposa del embajador, el del embajador. cuando es hombre. Sí. Y que No, la mujer y que aquí hemos tenido... la mujer que dirige la embajada es embajador. Embajador. Señora embajador. Así es. Que el lenguaje inclusivo no cabe, aunque se trató desde ese punto y desde ese cargo banalizar esos términos con algunos nombramientos que se hicieron, como el de tu amigo Wally. Pero yo estoy aquí. Pero vamos a tener pronto un embajador, eso yo te lo aseguro, porque ya esa política de discriminación territorial que tenían la política de países con República Dominicana. Discriminación unilateral, porque no es bilateral, porque nosotros tenemos embajadora. Embajadora ya. En este caso, embajadora. No solamente eso, que la embajadora dominicana fue uno de los primeros decretos que dio Abinader, y si tú quieres después te explico por qué. De los primeros anuncios a decretar. Que iba a nombrar a Sonia Guzmán, como embajador en los Estados Unidos. Pero después te explico eso, porque eso fue un tratueque bien hecho para evitar los conflictos internos en el PRM. No, pero recuerda que se anuncia un embajador. No se puede anunciar un embajador porque a ti se te ocurra que es Jorge de León. Por eso te voy a dar los detalles de una iniciativa que hubo para lograr eso, porque eso fue para evitar un conflicto interno. Pero se manejó antes de que llegue, porque él lo anunció antes de asumir. Por consiguiente, el canciller Miguel Vargas, o la Cancillería, solicitó el plazo. No fue así. Es que no puede hacerlo. Pero es que exclúsame que después te explico cómo fue que sucedieron. No puede anunciarse un embajador sin estar con el consentimiento del país receptor. Tú tienes toda la razón del mundo, pero después te voy a explicar cómo fue que sucedió esos elementos. El segundo punto con la ganancia de Donald Trump en Estados Unidos importante para la visión de lo que debe haber. ¿Qué va a pasar ahora con todos estos funcionarios de la CIA, del FBI, jueces, fiscales, involucrados en los expedientes? Porque ahora el tipo es el presidente, ahora él decide la suerte de cada uno de esos. Lo primero que a mí entender... Si están juzgados ya, están condenados, él los puede indultar. Si hay un proceso, él no puede indultar un proceso en curso. No lo puede, pero la CIA... los directivos de la CIA y los directivos del FBI. El servicio secreto fue el que falló. Y el servicio secreto, sobre todo con el atentado, el allanamiento a su casa en Miami. No, pero espérate, eso es un proceso con la justicia. Perfecto, por eso mismo. Entonces hay que ver qué va a pasar con todo este proceso, porque los presidentes son los presidentes. El Departamento de Justicia, la Procuraduría General de los Estados Unidos, es un organismo independiente y no solamente eso, no de larga duración. Es parte del gabinete, pero en Estados Unidos hay una cierta autonomía autonomía de las instituciones. Pero como política, el Departamento de Justicia hace tiempo que estableció que los presidentes... Acuérdate que los pellicos y las maldades... Déjame terminar y después tú metes el chisme, porque eso es un chisme. ¿Hay un chisme? Sí. Que los presidentes en ejercicio no pueden ser juzgados, no deben ser juzgados según la política establecida por el Departamento de Justicia. Ahora, ¿Y quién recomienda a los jueces en su sustitución? No, pero espérate, el Departamento de Justicia no tiene nada que ver con los jueces. Nada que ver con los jueces. Absolutamente nada. El Departamento de Justicia y el Ministerio Público es muy... No ni siquiera el Ministerio Público, es el que traza la política, igual que aquí, la política criminal de los Estados Unidos. Pero los fiscales que son electos
por votación son independientes del Procurador General de los Estados Unidos, absolutamente. Pero por cada estado. Cada distrito, Cada estado elige sus propios estatales, autoridades federales. judiciales. Sí, sí, eso ahí no hay intromisión. Pero como Donald Trump tiene cualquier cantidad de expedientes abiertos, Y tiene ahora por primera y vez uno que está pendiente, mayoría absoluta del y Congreso uno que está pendiente conocido, de ser ya fallado. fallado por el juez, que es el de los 34 cargos, entre los cuales está el pago a la vagabunda para que se callara. Eso está pendiente. Entonces, Eso es la judicialización de la política. el fiscal, Judicializar, óyeme, aquí fiscal no, a cargo, aquí no pueden sacar pendientes. el Óyeme, fiscal a cargo de ese, que le de ese expediente, entregó a una prostituta un dinero porque para que se callara. porque había mantenido una relación. Eso, señores, hay matices en el mundo como que no tienen sentido. Eso No, se pero llama una persecución política desde el Estado, Eso- que ahora toma otros matices No, y pero ve otra acá, condición. está totalmente documentado. Acuérdate, Está documentado. aunque esté documentado, eso es una banalidad. Bueno, desde la óptica nuestra es una banalidad, pero en los Estados Unidos se llama un main felony. O sea, una ofensa mayor, un delito mayor. Las ofensas que se van a determinar ahora es la introducción de ese lenguaje de género, la educación sexual a niños, las iniciativas de esas naturalezas son las que se van ahora en el Estado norteamericano, todo ese tipo de cosas se van a judicializar y de seguro que veremos casos muy importantes en el futuro. Pero ¿y por qué lo van a judicializar? Porque como tú dices, son banalidades que el Estado norteamericano no contempla ¿Pero por qué la van a judicializar? en su estructura política, social y en su estructura religiosa. ¿Pero por qué lo van a judicializar? Acuérdate, tú sabes que estamos en el mes de noviembre. ¿Y cuáles van a ser los imputados? Estamos en el mes de noviembre. En el mes de noviembre se celebran fechas importantes religiosas en Estados Unidos. Por ahí viene el pavo. Ahí viene... Eso no es religioso. Eso es una fecha religiosa y una fecha productiva y económica. Eso no es religioso. Thanksgiving. Eso es un invento. El Thanksgiving no es un invento, es el término de la cosecha, que en noviembre comienza la temporada fría y ha de suponerse que la recolección agrícola de la cosecha se vende y se pagan todos los préstamos. Por eso el día siguiente, el viernes siguiente, es el Viernes Negro. Comercial. En que ese jueves... Comercial. A final de cuentas, pero es una fecha religiosa productiva en la cual los números bancarios pasan de rojo a negro porque se pagan los préstamos. El origen y es una fecha de esa naturaleza. El origen de eso no es religioso. Bueno, está bien porque es para darle gracias a Dios por la cosecha, pero no es por la cosecha, no tanto por la cosecha, es un origen que viene desde la primera llegada del Mayflower, cuando los peregrinos que llegaron de los irlandeses, que llegaron muertos de hambre, entonces los indígenas, que eran los dueños de la tierra, pues esa gente llegó desarrapada, sin nada, una mano adelante y la otra detrás, quienes tenían la cosecha y quienes tenían el abrigo y tenían el lugar para acoger a esos individuos, eran los indígenas que estaban en su tierra y le dieron el abrigo y toda la cosa, ¿verdad? Y entonces, estos aventureros voltearon la historia y dijeron que era a darle gracias a Dios porque ellos le dieron de comer a los indígenas. Unos pobres diablos que acababan de llegar sin nada en la mano y lo que le dan de comer son los que tenían ahí su cosecha, tenían su abrigo, tenían su casa, tenían su crianza
y le dieron de comer a los irlandeses. Y El de des- ahí entonces viene pero todo eso coincidió, como tú señalas, con la cosecha, y le dieron gracias a Dios por la cosecha y gracias a Dios por darle de comer a quien no tenía. El tercer elemento importante con la candidatura ganadora de Trump en Estados Unidos es ahora qué va a pasar con todos estos focos de guerra y Él lo va a desmantelar, pues el lo dijo. posicionamiento que él siempre ha tenido de eliminar todos los focos de guerra y dedicarse a la política económica interna de los Estados Unidos y a generar empleo y a mejorar, como lo hizo en su primera acción de gobierno, y que es de los pocos presidentes que ha participado en 3 procesos electorales. Hay que ver ahora qué va a pasar con Ucrania, qué va a pasar con Gaza, qué va a pasar Él va a con los desmantelar hutíes. todo lo que signifique guerra. Bueno, lo demostró en su pasada gestión. Ahora, Donald Trump, para los que creen que lo que esperan algo de Donald Trump, más allá de lo que se conoce, es una ficha conocida. En su campaña pasada, la del 16, prometió acabar con los inmigrantes, eh, acabar con la competencia china de comercio, entre otras cosas. Ni terminó con los inmigrantes. Iba a construir un muro en México, la frontera con México, que le iba a pagar los mexicanos. Ni construyó el muro, ni lo pagaron los mexicanos. Bueno, la política migratoria La ahora, política migratoria fue de mucha persecución, pero no terminaron los inmigrantes ilegales. la política migratoria Y lo que toma, pasó ahora, escúchame, las propuestas, las ofertas de su campaña, fue exactamente lo que él no hizo anteriormente. Igual que aquí. Oye, la política es como la atmósfera. Es la misma donde quiera. sí, y las Hablar mentira. interpretaciones que tenemos que hacer, las de interpretaciones, porque hay que proyectar lo que puede ser el futuro. Latinoamérica tiene que esperar situaciones complicadas en el sentido de que la gran mayoría, utilizando a México, de los países del Caribe y de los países de Latinoamérica han llevado una migración masiva a través de México. México va a tener una posición bastante complicada también por esta situación de permitir que su territorio sea utilizado como paso de todos los emigrantes en esas caravanas interminables. Y hay 3 focos Tú sabías, y 3 focos que también se van a complicar, a mi entender. tú sabías, Cuba, Nicaragua y Venezuela. pero ya pasó en los 4 años de Donald Trump. ¿Y Cuba, Venezuela y Nicaragua siguieron ahí? Es que no hay nada oculto, ya todo se conoce. Pero tú sabías que en periodo, ¿verdad? De 4 años. Tú sabes que esa bravuconada de Trump, de que iba a acabar con los indocumentados, que iba a repartir. Si comparamos los 4 años de Trump con 4 años de Barack Obama, ¿tú sabes quién deportó más? Obama. Vamos, Obama. vamos a la pausa. Y Biden también. Han deportado más que Trump. Entonces, vamos a la pausa. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Bueno, hay demasiado tela para cortar por esa victoria de Donald Trump, pero el descalabro del Partido Demócrata ha sido impresionante. Perdió lo que ellos le llaman el Blue Wall, o sea, el muro verde, el muro azul, que son Aquellos estados que han sido tradicionales permanentemente duros para. como California, No, completa. no, California no. California nunca lo pierde. Es lo que digo, que California siempre fue un estado, No siempre. estado Sí, demócrata. pero el muro azul
va de Nueva York a toda esa franja y llega a Michigan, que siempre fue un bastión demócrata porque ahí comenzó la revolución industrial de los Estados Unidos, la cuna de la industria Detroit, Chicago, automotriz, y industrial. Ahí nacieron las marcas de vehículos, los primeros vehículos. Y ahí nacieron varias, bueno, un cinturón industrial importantísimo, y entonces pierde un bastión de una alta presencia obrera. Y por primera vez en California, acuérdate que el número de votos de California por habitante era tan alto y era tan grande la diferencia que en términos individuales el voto individual siempre era ganado por los demócratas, pero por primera vez los republicanos, o por segunda vez o tercera, creo que, porque cuando Reagan ocurrió lo mismo. Por primera vez los republicanos en este tiempo. George Bush ganó la reelección con mayor voto nominal, popular. El voto popular favoreció ahora a Donald Trump, una cosa increíble, en estados como California. Pero hay demasiado tela. La verdad que los demócratas han quedado en una situación bastante compleja. Pero se recomponen. Porque no tienen... Se recomponen. No tienen un liderazgo a la vista. Aunque los Estados Unidos, los candidatos del periodo siguiente comienzan a emerger en los 2 años, a partir de las elecciones del segundo término. Tiempo. Las elecciones de medio tiempo. Ahí van perfilando los candidatos probables para las próximas elecciones. Y depende de las ejecuciones que se den en el periodo primario de los primeros 2 años de gobierno, en la cual es una especie de pase de revista o de pase de los compromisos cumplidos por parte de la administración del Estado en los diferentes estamentos donde se va a elegir, especialmente senadores y diputados. Allí se tiene la oportunidad de pasarle cuenta a la administración de gobierno. Sí, porque generalmente en las elecciones de medio término, el partido de gobierno pierde una de las cámaras. No siempre ocurre, pero generalmente se produce que pierde. Y sobre todo la Cámara de Diputados. Y ahí adquiere la vocería, la oposición. Tú sabes que la forma de elección de los Estados Unidos no es como nosotros, que es general. Allá es... Se elige un tercio ahora. Sí. Se elige un tercio del Senado y la mitad de la Cámara. Y en el segundo término se vuelven a elegir entonces los faltantes, porque los diputados son por 2 años. Los senadores son por 4 y 6. Y los diputados son los representantes. Es una manera de que el cambio no sea brusco, sino que siempre quede la experiencia una ahí. Representación de experiencia acumulada de los senadores que han vivido más tiempo o que tienen ya la experiencia de administrativa y de gestión, porque los procesos no se aprenden de ahora para ahorita. No, eso no es es tierra arrasada como aquí. Eso. Aquí la experiencia vale un pito. No, la experiencia se protege, porque ¿por qué se cometen tantos errores aquí en la República Dominicana? Sobre todo por la improvisación. Que a veces son errores, pero generalmente son horrores que se cometen. Porque hay gente que llega... Tenemos muchos casos en la actualidad. Sin haber... acumulado experiencia administrativa. Sin haber sido ni siquiera... regidor, ni siquiera... No, nada, ni ayudante de nada. Ni ayudante de alcalde pedáneo. ¿Tú te acuerdas de los alcaldes pedáneos? Sí. El control territorial del Estado en las pequeñas comunidades son los alcaldes tienen que ver con la vaca, con quien portaba un cuchillo, un arma blanca. Era el control territorial. Sí. Porque hacía de todas las labores, administrativa, seguridad, inteligencia. Inteligencia,
el que daba la Control la agrícola, certificación para para mover si un esa vaca animal. era tuya, Exactamente. todas esas cosas, ¿verdad? O sea, la ruralidad. La ruralidad de lo que se daba. Pero eso en los tiempos de Trujillo. No Y tanto, más hacia atrás. no tanto Trujillo. ¿Qué edad En la tenía, actualidad, en la actualidad todavía hay algunos. qué edad tenías tú cuando mataron a Trujillo? Cuando mataron a Trujillo, en el 61, 4 años, yo no tenía idea de lo que estaba pasando. Yo tenía un poquito más, yo tenía 6. ¿Qué sabíamos nosotros lo que Nada. estaba? Ni nos enterábamos. Ahora tenemos que estudiar los casos de los que nos quieren contar. Pero la ruralidad, o sea, Se desenvolvía en ese. ese mecanismo rural que existió cuando Trujillo y que venía de mucho más atrás, se mantuvo cuando el doctor Joaquín Balaguer. Los Hay alcaldes cosas- pedáneos, hay cosas que los cambiaron. ayudantes de alcaldes pedáneos. Mira, de acuerdo a la narrativa historia, lo que uno ha aprendido, porque en mi casa había una experiencia muy determinada con eso, porque mi padre, cuando muere Trujillo, era el tesorero del ayuntamiento de Michi. Bueno. Por lo tanto, en el ayuntamiento era que se hacía el cobro de los impuestos y se pagaba por la cédula. Claro. Y los campesinos, los empresarios, los terratenientes o los que tuvieran su cultivo pagaban anualmente los impuestos A través de la cédula. a través de la cédula. Entonces ese mecanismo se disluyó, se creó una El institución. sello en la cédula significaba que usted pagó los Usted impuestos. pagó. Si no, Y por eso te pedían los 3 golpes. Los organismos de seguridad, la policía te pedían los 3 golpes. ¿Cuáles eran los 3 golpes? yo sé que la cédula era uno, La palmita, el carnet la- del Partido del partido. Dominicano y el otro, ¿cuál era? ¿Cuál era el El otro golpe, ¿cuál era? Yo no me acuerdo, porque yo no estaba ahí. No, no, pues, Por lo que nos narra la historia. nosotros no estábamos ahí cuando Colón y sabemos mucho. Entonces, gente que comete muchísimos errores, y retomamos el tema, primero por la falta de experiencia y segundo porque no se dejan asesorar. Dime tú, estos alquileres que se han inventado ahora, estos funcionarios haciendo alquileres a los Eso locos, eso no es nuevo. siempre ha existido. Siempre ha existido el alquiler, porque el Estado Dominicano no cuenta con la estructura completa, o sea, la estructura suficiente para meter en sus propiedades todos los organismos, instituciones, Pero entidades, etc. ahí está el análisis de la visión estratégica de los proyectos de expansión del Estado para poder brindar el servicio adecuado. Porque cuando usted suma los costos de los montos que se están generando, eso da para que en ese tiempo se construya o se establezca una institución en cualquier territorio haciendo su propia edificación. Tú eres ingeniero, ahí yo no puedo meterme mucho a discutir con eso. Tú eres O ingeniero. comprarla. Tú eres ingeniero. Tú sabes de construcción. Yo sé de elaboración de proyectos. Y van de la mano. Sí, porque al final de cuentas la construcción es un proyecto. Tú sabes que una construcción, tú sabes más que yo, que una construcción no se hace de la noche a la mañana. Requiere un tiempo. Primero, hay que buscar el terreno adecuado, el lugar adecuado para la construcción. Ayer yo estuve oyendo el tema de la OTI, que es lo que ha desatado la polémica. Y entonces alguien dijo que podían construir porque el defensor del pueblo, porque el defensor del pueblo construyó su edificación. Y yo de inmediato dije, y ahí viene la falta de rigurosidad en el análisis y en la información. Porque para abordar ese tema de la construcción del edificio del defensor del pueblo, hay que conocer el proceso. Y yo conozco bien el proceso porque da la casualidad que eso lo contrató una persona que yo le digo tía, que es la doctora Zoila Martínez. Ella, como defensora del pueblo, contrató
con el PNUD, la construcción del edificio del Defensor del Pueblo en la 27 de febrero, casi esquina Caunabo. En ese tramo, entre la privada y la Caunabo. Y a pesar de que el Defensor del Pueblo le depositó al PNUD el dinero para 200 y pico, 268 millones de pesos para construir el edificio, hace 6 años y no lo han terminado. Los suecos. Se hicieron los suecos. Mira, 6 años. a mí Que me lo dijo, me llamó y fui a su casa y la doctora Zoila Martínez me habló del proyecto. nuestro saludo a doña Zoila Martínez, que regularmente la vemos por ahí por Bellavista Mall. Sí. Yo la quiero, almorzando y la quiero muchísimo. mantiene su feeling todo. Entonces, para hablar y nosotros, sobre todo Leandro y yo, hablamos mucho de la falta de cuidado de los comunicadores para abordar temas. Mira, es que los medios de comunicación ahora hay que reinventarlo en sentido general, porque la cantidad de información que se recibe y la transparencia con la que se requiere tratar y abordar los temas necesitan de la especialidad de cada uno de los renglones que se está tratando. Si usted no tiene la capacidad, entonces usted se busca un especialista, porque los elementos, como tú dices, o busca la información, la investigación. Es que la investigación ahora resulta que es complicada. ¿Saben por qué es complicada? Porque el inmediatismo de salir primero y que me dieron tanto view y que me va a llevar tantas visualizaciones. Y que eso me va a importantizar. Me va a importantizar, entonces no hay el tiempo de madurar y de hacer las investigaciones del lugar sobre cualquier tema. Mira, en el gobierno pasado hay un edificio que estaba alquilado a una de las áreas eléctricas, del área del sistema eléctrico, que estaba alquilado en dólares. Es que así que están rentando ahora. Por la cantidad de años que se alquiló, oye, era una millonada de dinero. Sí. Y nadie decía nada, pero todo el mundo, lo que se desenvuelven en el área de los servicios y de las compañías eléctricas, sabían lo que estaba pasando. Mira, yo no quiero ser defensor de la operación de la OPTI, porque no me corresponde a mí. Pero tú tienes que aclarar, ¿qué es lo que es la OPI? La OPTI, antes era COMPE, que es Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación, que eso fue un organismo, una entidad creada por Leonel Fernández. Y se crea con la finalidad de que la tecnología, una unidad de gobierno que le dé seguimiento a los procesos de cambios tecnológicos, la modernización del Estado, para brindar servicio de plataforma a través de las diferentes oficinas que se tienen en el Estado Dominicano. Por ejemplo, bueno, eso lo hace la Junta Central, sacar la cédula, las actas de nacimiento, sacar... el gobierno electrónico. Toda la información que tú necesites del gobierno, que la pueda hacer como en otros países a través de un clic o de una plataforma. Y ahora ya no es, ya le cambiaron la P por presidencial y le pusieron una G de gubernamental. Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación OPTI. Yo decía que no quiero ser defensor de esa institución ni del proceso, porque yo ni siquiera conozco, nunca en mi vida he hablado con Bartolomé Pujarto. En mi vida. Pero no puedo quedarme callado frente al desconocimiento que se ha manejado en los medios de comunicación. Un desconocimiento brutal de algo que lo abordan sin dedicarse a investigar lo más mínimo. Quien contrató la renta del edificio no fue Bartolomé Pujarto.
fue el ingeniero Pedro Quesada, anterior director de la OTI. Y Pedro Quesada sí yo lo voy a defender porque es mi amigo. Y esa operación fue absolutamente transparente y beneficiosa para el servicio que presta la OTI. Y los dos pisos donde estaba ubicada anteriormente, donde funciona ahora el Ministerio de Administración Pública, en la avenida 27 de febrero 419, casi esquina Núñez de Cáceres. Entre Núñez y Desfilló. Entre Núñez y Desfilló. Del lado norte de la 27 de febrero. Antes, ahí ya no podía funcionar porque el objeto de su trabajo quedó desbordado en ese espacio físico y tenía que buscar un lugar donde ubicarse para poder expandir el servicio, que es importantísimo. En este país nos hemos acostumbrado a ver que una cantidad de dinero lo vemos si lo comparamos con platos de arroz y habichuelas. Y un país así no va para ninguna parte. Con esta reducción de las instituciones a que si con esos 1.400 millones de pesos al año es, por 10 años, no, por 10 años. Con esos 1.400 millones de pesos se podía comprar ¿cuántos platos de arroz de habichuela? O plátanos, o libras de yuca, etc. Un país no se maneja así. Un país tiene procesos importantes para dar saltos más allá del arroz y la habichuela. De todas maneras, la transparencia con la que deben ejecutarse todos los procesos es lo que está generando Ellos todo este tipo de información. Lo han explicado bien. Y creo que la población siempre hay que mantenerla informada y los funcionarios deben cuidar más la imagen del presidente, que en los últimos tiempos ha tenido que salir como siempre a tener que apagar. El presidente parece más bien hizo un buen curso de bombero, apagando fuego que se inician en otras latitudes y parecen como que hay muchos cigarrillos o mucho desaprensivo prendiendo fuego sociales, fuego político, fuego económico y fuego administrativo, y el presidente tiene que tomar la decisión. Hay falta de comunicación. Bueno, mi artículo de ayer habla de la soledad en el poder. Sí. Y tú lo leíste. Sí, leí tu y artículo. Es justamente eso, la falta de, por ejemplo, con la... Y el anuncio que hizo el presidente de que ya no iba a aspirar y que... Con la reforma constitucional, la reforma fiscal, no explicaron las cosas positivas que tenía esa reforma y dejaron que se le sobrepusiera la parte negativa. Falta de comunicación de los funcionarios encargados, que debieron ser los encargados de edificar a la población. Eso significa la soledad en el poder. Y ninguno de los precandidatos... Y lo que está ocurriendo con ese edificio también, falta de comunicación. Los 28 aspirantes internos que tiene el PRM a la candidatura presidencial del 28, ninguno tampoco salieron a defender. 28 aspirantes. 34. Pero el PRM entero que está aspirando entonces. 34. Y hay muchos que tú no te has enterado que están aspirando. Yo sé de 4, de 5. Tú sabes de 4 o 5 que tienen posibilidades. Pero los proyectos armados y que se están estructurando van como por 30 y pico. Pero tú sabes que en este país cualquier loco se cree presidenciable. Todo el que maneja una cartera y tiene fondos públicos. Que tiene una nómina. Y una nómina, entiende, cree que puede. Y limpia saco que usted es presidenciable. Y usted se habla bonito, jefe. Ese discurso de anoche le quedó, ay, esa corbata que usted tenía, matadora. Vamos a la pausa.
Seguimos en la recta final ya de geopolítica. Ayer se produjo lo que era ya previsible. Fueron ratificados 4 de los miembros de la Junta Central Electoral. Y una sustitución de uno solo. El una presidente, nueva persona que entra. el presidente Román Jaques, Dolores Fernández, Chamiriza, y mi amigo Chamiriza. y Rafael Vallejo Santelices fueron ratificados. Ingresó una Iraida Fernández, creo que se llama, que era suplente y fue activada a miembro titular. O sea, la Junta Central Electoral Prácticamente se ganó esa ratificación porque su desempeño en los 2 procesos electorales, me refiero en el tiempo, porque fueron 4 procesos, pero en el tiempo de febrero y de mayo, yo creo que fueron procesos manejados adecuadamente. La credibilidad que ganó como institución después de aquellos lamentables casos que ocurrieron en el 20, de aquel desastre, determinó que la credibilidad pública de esa institución quedó muy entredicho. Y hay que decir que Román Jaques y los titulares se encargaron de darle seguridad, transparencia, sobre todo la aceptación de los actores políticos, que son los que realmente determinan cómo, cuándo se hacen las cosas en la Junta Central Electoral. Los partidos políticos todos cumplieron con los espacios, los mandatos y las fechas que se van dando, porque la propia institución le dio la transparencia que requerían para ellos accionar, tanto en la entrega del dinero como en, aunque hay muchísimo cuestionamiento con eso del dinero. No, ahí están ratificados, los 5 que fueron ratificados y la nueva miembro. La joven Iraida Fernández. Está ahí 3-2, así estaban, 3 hombres y 2 mujeres, y se mantuvo esa composición. La Junta se manejó correctamente. La Junta es un actor de un proceso, pero es un actor pasivo de en el proceso, ¿verdad? Lo que hace es administrar el proceso y es el árbitro. Cuando a la Junta, un partido o un grupo de partidos le llevan una querella, ¿qué es lo que tiene que hacer la Junta? Conocerla, llamar a... porque es una especie de jueces que van... Ya no son jueces aunque a ellos le han quitado esa función, la parte pero tiene que contenciosa. hacer la solución de eso. Pero el proceso administrativo de la Junta, señores, es el año entero, porque el control de cédula, el control de las actas de nacimiento, el control de la nacionalidad y el control de la ciudadanía... Las elecciones son un evento cada 4 años. Pero es el evento que más se ve. El evento pero es que más se siente y que es más cuestionado. Lo otro es permanente. Y la lupa, pero lo otro es permanente. Y en eso estamos muy bien. Y hay que decir que las otras juntas anteriores hicieron su trabajo, aún algunas en su desastre. Yo creo que fue bastante merecida la ratificación de quienes fueron ratificados. Parece que el caso de la que no fue ratificada, que fue la integrante Patricia Lorenzo, hay que decir que de los 5 ella no era abogada, es ingeniera. Pero la nueva ley de la Junta permite que otros profesionales que no sean abogados puedan ser integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral. Así que felicitaciones a la Junta completa, particularmente y al presidente Román. El doctor Román Jaques. Un saludo y hasta mañana.